Estudiante de décimo recibe un cordial saludo de parte del profesor Fidel Castillo Álvarez, tu profesor de física. Quiero dirigirme a ti por este medio para que juntos repasemos la guía que estuvimos viendo en estos días. En dicha guía te mencionaba que se refería a la cinemática del movimiento rectilíneo. Esta debió haber sido la guía que tú recibiste, en donde hay unos conceptos básicos. Luego de esos conceptos básicos te damos un ejemplo y unas actividades a seguir. Bueno, quiero que juntos repasemos dichos conceptos. Al hablar de cinemática nos vamos a referir al movimiento, pero teniendo en cuenta la descripción del mismo. La cinemática es una rama de la física que estudia el movimiento de acuerdo a sus características. En la naturaleza nos encontramos distintos tipos de movimiento, como los que se describen en la gráfica: movimiento circular, el lanzamiento de proyectiles, un movimiento muy interesante que veremos más adelante, un movimiento circular, pero el más sencillo es el rectilíneo, aquel que se da en línea recta. A ese nos vamos a referir en primera instancia. Entonces en la guía vamos a hablar de cinemática del movimiento rectilíneo. Ese movimiento puede ser horizontal, como en estos dos casos, o puede ser vertical. Más adelante también estudiaremos el movimiento vertical. Bien, encontramos en la guía que la cinemática es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, limitándose solamente a su descripción. O sea, ve las características del movimiento sin tener en cuenta que lo produce, solamente cuáles son las características de él. Nosotros ya por la experiencia sabemos cuando un cuerpo está quieto o está en movimiento, pero eso es relativo y eso es lo que es difícil de explicar. Rápidamente trataré de ahondar en este pequeño temita. A ver, supongamos un cuerpo. ¿Cómo sabemos si un cuerpo está moviéndose o no? Para ello tenemos que determinar un punto de referencia, un sistema de referencia. Por lo regular utilizamos un plano cartesiano. Aquí suponemos que está un observador, la O de observador. Aquí observamos dos cuerpos, un carro y una gota de agua. Supongamos que está lloviendo. Listo, entonces, para un señor ubicado en este punto, en el punto O, si el cuerpo se está moviendo, si el carro va con una velocidad, entonces él determina que con respecto a él, el auto se está moviendo porque está cambiando de posición. Lo mismo con la gota de agua también se mueve de arriba hacia abajo, cambia de posición. Pero para el señor dentro del auto, dentro del carro, que es un observador, para él el auto no se está moviendo porque no cambia de posición con respecto a él. Pero la gota de agua sí. Entonces eso es muy relativo. Con respecto al observador fuera del auto, ambos se están moviendo, pero para el observador dentro del auto solamente se mueve la gota porque es el que cambia de posición con respecto a este punto. Vamos a verlo de una mejor forma en este otro ejemplo. Aquí tenemos dos observadores, un señor que está fuera del tren y el que está dentro del vagón. Para el señor ubicado en la parte de afuera, el observador, él nota que la caja que va en el vagón se está moviendo porque cambia de posición. A medida que el tiempo transcurre, cambia de posición. Pero para el observador dentro del vagón, él nunca va a ver que la caja se mueve, porque con respecto a él no está cambiando de posición. Entonces, para el observador fuera, la caja está en movimiento. Para el observador dentro del vagón, la caja está en reposo o está quieta. Entonces es importante que siempre haya un punto de referencia, un sistema de referencia para determinar si un cuerpo se está moviendo o no. Uno puede pensar que la Tierra no se está moviendo, pero para un observador fuera de la Tierra está haciendo su movimiento alrededor del Sol. Bien, estamos hablando de posición. ¿Qué es posición? Es la coordenada que ocupa un cuerpo respecto a un sistema de referencia. Veamos un ejemplo. En esta figura vemos
dos posiciones, la de x1 y la de x2. Con respecto a la línea y teniendo en cuenta un punto fijo 0, observamos que x1 está en la posición menos 5, mientras que x2 está en la posición 2. Menos 5 a la izquierda, 2 a la derecha. Correcto. Entonces siempre la posición va a tener en cuenta un punto de referencia. De esta manera ya podemos definir y decir que un cuerpo se encuentra en movimiento con relación a un punto fijo, que vamos a llamar sistema de referencia, si a medida que transcurre el tiempo la posición relativa respecto a este punto cambia, varía. Esa es la definición de movimiento. Siempre hay que tener en cuenta un punto de referencia. Hablamos en la guía de lo que es desplazamiento. Mira la forma de representar el desplazamiento. Es el cambio de posición que realiza un cuerpo desde una posición inicial hasta una posición final. Tenemos esta fórmula. Este triangulito se lee delta, delta de x, e indica cambio. Cambio de posición, x sub 2 menos x1, o también se puede escribir x final menos x inicial, posición final menos posición inicial. Observa la línea que está encima, la flechita indica que esto es un vector que hay que tener en cuenta hacia dónde va. Por ejemplo, ¿cuál es el desplazamiento de un móvil que cambia de la posición x sub 1 igual a menos 5 metros hasta la posición x sub 2 igual a 2 metros? Hagámoslo gráficamente. Observa que hay dos posiciones. X sub 1 está en menos 5. Si un cuerpo se desplaza de la posición menos 5 hasta la posición 2, podemos encontrar qué tanto se desplaza a través de la siguiente fórmula. Delta de x igual a x2 menos x1. Reemplazamos, teniendo en cuenta los signos, cuidado con eso. Y al hacer la operación nos da 7 metros. Eso indica que el cuerpo se ha desplazado 7 metros desde menos 5 hasta 2. ¿Qué sucede si es en el sentido contrario? Si el desplazamiento lo queremos hacer desde la posición 2 metros hasta la posición menos 5. Aplicando la fórmula, notamos, bueno, aquí cambian los valores, puesto que ahora la posición final es x sub 1, la posición inicial es x sub 2. Al reemplazar y hacer las operaciones nos da menos 7 metros. El signo menos debe tener un significado, ¿cierto? Pues acá me dio positivo porque el desplazamiento era hacia la derecha. Aquí me da negativo porque el desplazamiento es desde 2 hasta menos 5, es hacia la izquierda. Entonces el desplazamiento tiene en cuenta hacia dónde va el sentido del movimiento. Por eso se le indica esta flecha y se dice que es una cantidad vectorial, porque tiene, aparte de un número, una unidad, tiene un signo que me indica la dirección. Hablemos de trayectoria. Se dice que trayectoria es el conjunto de puntos ocupados por un cuerpo en movimiento. Quiero que lo entendamos con esta gráfica, un mapa de nuestro bello pueblo, Buenavista. Vamos a suponer que alguien quiere desplazarse desde la institución educativa Buenavista hasta el parque principal. Alguien podría tomar este camino y llegar al parque. El conjunto de puntos que me indica el camino que cogió, esa es la trayectoria. Muy distinto al desplazamiento, ¿cierto? Que el desplazamiento simplemente es cambio de posición. Alguien pudo haber tomado esta vía y llegar al mismo punto, sin embargo, esta es otra trayectoria, muy distinta a la primera. Eso quiere decir que la trayectoria puede ser distinta para llegar de un punto a otro, pero el desplazamiento es el mismo. El desplazamiento es más fácil expresarlo entonces por una flecha que me indica posición inicial, posición final. Muy bien. Comprendido la diferencia entre trayectoria y desplazamiento, entonces vamos a mirar, bueno, el desplazamiento se representa con delta de x, correcto.
Entonces, podemos ahora definir lo que es el espacio recorrido distancia. Como ya sabemos qué es lo que es trayectoria, entonces el espacio recorrido es la medida de esa trayectoria, la que describe el cuerpo. En el ejemplo anterior, observábamos que el desplazamiento era 7, el desplazamiento acá era menos 7, porque una trayectoria distinta es de atrás hacia adelante, pero la distancia en los dos casos es 7 metros. El espacio recorrido distancia lo vamos a representar con la letra X. En algunas partes lo representan así como valor absoluto porque es una cantidad positiva. Siempre la distancia es una cantidad positiva. Muy bien. Al final de la guía hablamos de velocidad, que se define como el desplazamiento que sufre un cuerpo en unidad de tiempo. Se representa de esta manera. Esta es la fórmula para encontrarla.